El año era 1885 y el mundo moderno olía a carbón, a serrín y sudor barato. En los estados del sur de Norteamérica, cubiertas por el maquillaje chillón del espectáculo y la industria. En el centro de este torbellino reinaba Frank Uffner. Uffner no era un hombre de circo en el sentido romántico. No tenía callos en las manos ni pintura en el rostro. Era un hombre de números, un taxonomista de la miseria humana. Su imperio, la compañía de curiosidades vivientes Uffner, operaba bajo la sombra del gigante P.T. Barnum, pero con una crueldad que Barnum jamás habría permitido. Para Frank Uffner, el mundo se dividía en dos categorías: los que pagaban y los que eran comprados. Su cuartel general no era una carpa, sino el vagón real, un vagón de tren privado, blindado y opulento, revestido de caoba oscura y cortinas de terciopelo carmesí que bloqueaban la luz del sol y la vista de la plebe. Allí, el aire siempre estaba viciado por el humo de puros cubanos importados y el aroma metálico de la tinta fresca. En el centro de su escritorio descansaba su Biblia particular, el Gran Libro Mayor. En sus páginas, las vidas humanas se reducían a columnas de debes y haberes. No había nombres propios, solo descripciones de inventario: el hombre perro, la mujer barbuda, los gemelos siameses. Y en la primera página, subrayada con tinta dorada, su activo más valioso y frágil: la liliputiense azteca. Frank se ajustó los puños de su camisa de lino inmaculado. Era un hombre de estatura promedio, rostro afeitado con precisión quirúrgica y ojos del color de las monedas viejas. Su defecto trágico no era simplemente la avaricia, sino una arrogancia divina. Creía, con fervor religioso, que había domesticado a la naturaleza, que él era el pastor y sus empleados, las bestias. La gente no paga por ver talento. Caballeros, le decía esa tarde a un grupo de inversores ferroviarios mientras el tren cruzaba los campos de algodón de Alabama. Pagan por ver que no importa cuán miserables sean sus vidas, al menos no son eso. Yo vendo superioridad. Miró por la ventana, sonriendo al ver su propio reflejo superpuesto al paisaje. No sabía que en la oscuridad de los vagones traseros, la superioridad estaba a punto de ser redefinida. Lucía Zárate odiaba la seda, odiaba cómo se sentía contra su piel. Un recordatorio constante de que era una muñeca disfrazada, no una mujer. Con 50 centímetros de estatura y apenas un par de kilos de peso, el mundo era una arquitectura hostil, construida para gigantes, pero su mente era vasta. Un laberinto de idiomas, cálculos y una memoria fotográfica que nadie sospechaba. Estaba sentada en su camarote privado, una versión en miniatura de un boudoir parisino que Uffner había mandado construir. Parecía un lujo, pero Lucía sabía la verdad. Era una jaula de hámster dorada. Lucía querida. La voz de Uffner resonó desde la puerta. No llamó antes de entrar. Uno no pide permiso para entrar a su propia alacena. Él traía un collar de diamantes falsos. Brillaban demasiado, vulgares, perfectos para el escenario. Ponte esto. Esta noche tenemos invitados importantes en Baton Rouge. Quiero que cantes la habanera. Y por el amor de Dios, sonríe. Tu melancolía mexicana aburre a los clientes. Lucía lo miró. Sus ojos negros, grandes y profundos, tenían el peso de siglos. En su mente conjugó 3 insultos diferentes en náhuatl, español e inglés, pero sus labios solo formaron una línea recta. Sí, señor Uffner. Cuando él salió, Lucía se acercó al espejo. No vio a la curiosidad, vio a una mujer de 21 años, cansada, sola y furiosa. Sabía que Uffner robaba. Lo había visto en los descuidos de él cuando dejaba los libros abiertos. Sabía que sus ganancias eran 10 veces mayores de lo que reportaba a la central de Barnum. Pero, ¿de qué servía saberlo si nadie escuchaba a una muñeca?
Si Lucía era el aire y la fragilidad, Kamau era la tierra y la roca. Kamau no era un esclavo, aunque el mundo lo tratara a menudo como tal. Era un hombre libre, un garífuna nacido en las costas de Honduras, hijo de guerreros que nunca fueron encadenados y de náufragos africanos que hicieron del mar su hogar. Medía 1,95 m, una torre de músculo fibroso y piel del color de la noche sin luna. Trabajaba cargando los postes principales de la carpa, tareas que requerían 3 hombres blancos o un solo Kamau. Pero su verdadero rol, el que Ufner explotaba, era el de la bestia de guardia. Lo vestían con pieles falsas y le daban una lanza de utilería para pararse junto a la entrada. Sin embargo, cuando el espectáculo terminaba, Kamau se lavaba la pintura de guerra. Se ponía una camisa de algodón remendada y leía la Biblia a la luz de una vela, sus labios moviéndose suavemente en su lengua materna, susurrando oraciones a los ancestros. Kamau había observado a Lucía desde lejos durante meses. La veía no como una curiosidad, sino como un pájaro exótico atrapado en una tormenta. Él, que era tan grande que el mundo le temía, sentía una afinidad dolorosa con ella, que era tan pequeña que el mundo la ignoraba. Ambos eran invisibles, ocultos a plena vista. La parada en Baton Rouge fue sofocante. La humedad del Mississippi se pegaba a la piel como un sudario. Esa noche el alcohol corría libre entre la multitud. Un grupo de hijos de terratenientes locales, con los ojos inyectados en sangre y bourbon, decidieron que el espectáculo no era suficiente. Lucía estaba en su pequeño estrado, terminando su canción. «¡Oye tú!», gritó uno de los hombres, tambaleándose hacia la cuerda de terciopelo. «¿Eres de verdad o eres un mono afeitado?». Las risas fueron crueles. El hombre saltó la barrera. Su mano, grande y sucia, se extendió hacia Lucía como si fuera a tomar una manzana. Lucía retrocedió, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro en pánico. «¡Ven aquí, cosita!». Antes de que los dedos del hombre pudieran rozar la seda del vestido de Lucía, el aire cambió. Una sombra inmensa eclipsó las luces de gas. Una mano, grande como una pala y dura como la caoba, envolvió la muñeca del agresor. El crujido de los huesos fue audible incluso sobre la música de la banda. Kamau no gritó, no rugió. Su silencio fue lo más aterrador. Simplemente apretó y con un movimiento fluido levantó al borracho del suelo y lo lanzó de vuelta a la multitud, como quien desecha un saco de basura. Se giró hacia Lucía. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Él era inmenso, aterrador para todos, pero sus ojos eran lagunas de calma. «¿Está usted herida, señorita?», preguntó en un español suave, con el acento cantado del Caribe. Lucía negó con la cabeza, incapaz de hablar. Por primera vez en años se sentía segura, pero la seguridad duró poco. Frank Ufner apareció, rojo de ira, no por el ataque a Lucía, sino por el escándalo. «¡Animal!», le gritó a Kamau, golpeando su bastón contra la bota del gigante. «¡Podrías haberlo matado! Ese hombre es hijo de un senador». Horas más tarde, en el exclusivo Club Magnolia, Ufner bebía para calmar sus nervios. El humo de los puros formaba nubes densas bajo el techo alto. «Es intolerable», se quejó Ufner ante sus socios. «La enana se está volviendo altiva y el gigante se cree un caballero andante. Es una combinación peligrosa. Un rival comercial, un hombre gordo llamado Tadeus, soltó una carcajada. Parece que has perdido el control de tu zoológico, Frank. Quizás la princesa necesita un poco de realidad». La arrogancia de Ufner se encendió como pólvora. «¿Realidad? Yo creo la realidad. Y te apuesto $1000, Tadeus, aquí y ahora, a que puedo romper ese orgullo ridículo antes de que lleguemos a Nueva Orleans». «¿Cómo?», preguntó Tadeus interesado.
La sacaré de su vagón de lujo, la haré viajar en el furgón de carga, con las cajas y la paja, y pondré al salvaje a Kamau como su único guardia y compañero. Ella, tan fina y delicada, obligada a vivir en la inmundicia con una bestia bruta. Ufner sonrió, una mueca cruel. El miedo y el asco la quebrarán. Me suplicará volver a mi lado y él entenderá que su lugar es ser carcelero, no salvador. Las copas chocaron. La apuesta estaba hecha. Un experimento de crueldad diseñado para reafirmar el orden natural de las cosas. El traslado fue una humillación pública. Ufner ordenó a los mozos sacar los baúles de Lucía y arrojar un simple petate en el vagón de suministros, el último del tren donde se guardaban las lonas de la carpa y el heno para los elefantes. «Aquí tienes tu reino, Alteza», dijo Ufner empujando a Lucía hacia la oscuridad. «Y aquí tienes a tu súbdito». Kamau entró detrás de ella, bajando la cabeza para no golpear el marco de la puerta. La puerta se cerró con un candado exterior. El tren se puso en marcha y el mundo de Lucía se convirtió en tinieblas, olor a alquitrán y el traqueteo rítmico de las ruedas sobre el acero. Los primeros 2 días fueron de un aislamiento terrible. Lucía se sentó sobre un baúl, rígida, temiendo que el gigante la aplastara por accidente o la atacara. Kamau se mantuvo en la esquina más lejana, tratando de hacerse pequeño, comiendo su ración de pan seco en silencio. Pero el destino, o quizás la justicia poética, intervino en la forma de una tormenta eléctrica sobre los pantanos de Luisiana. El cielo se abrió. El tren se sacudía violentamente mientras los relámpagos iluminaban las rendijas del vagón como flashes de una cámara fotográfica infernal. El ruido era ensordecedor. De repente, el tren dio un bandazo en una curva cerrada. Una caja pesada de herramientas, mal asegurada, se deslizó por el suelo inclinado directamente hacia Lucía. Ella gritó, incapaz de moverse lo suficientemente rápido. No hubo impacto, hubo un gruñido sordo. Lucía abrió los ojos. Kamau estaba frente a ella, con una rodilla en el suelo y los brazos extendidos, deteniendo la caja de 100 kilos a centímetros de su rostro. Los músculos de su espalda se tensaron bajo la camisa empapada de sudor. «Muévase». «A la izquierda, señorita», dijo él, con los dientes apretados por el esfuerzo. Lucía se arrastró rápidamente. Kamau empujó la caja hacia un lado y la aseguró con una cuerda vieja. Luego se dejó caer sentado, respirando con dificultad. Se frotaba el hombro. «¿Por qué?». La voz de Lucía rompió el sonido de la lluvia. Kamau la miró, confundido. «Señorita». Lucía se puso de pie, tambaleándose con el movimiento del tren, y se acercó a él. La lámpara de queroseno proyectaba sombras largas. «Él te paga para vigilarme, para que yo sufra. Si esa caja me hubiera matado, tú habrías sido libre de esta tarea». Kamau sonrió tristemente. «La libertad que se compra con la sangre de un inocente no es libertad, Lucía. Es solo una cadena más pesada». El uso de su nombre, sin el título, la desarmó. «Ufner dice que eres un salvaje, que no tienes mente. Y Ufner dice que usted es una muñeca, que no tiene alma», respondió Kamau, mirándola directamente a los ojos. «Ambos sabemos que el señor Ufner es un mentiroso». Lucía sintió que una represa se rompía dentro de ella. Se sentó en un pequeño taburete frente al gigante. «Lo sé todo, Kamau. Sé que roba. Sé que tiene 2 libros de contabilidad. Sé que planea venderme a un coleccionista en Europa como si fuera un jarrón chino». Su voz tembló. «Pero soy demasiado pequeña. Nadie escucha a alguien que pueden levantar con una mano». Kamau se inclinó hacia adelante. La luz dorada iluminó las cicatrices de su rostro. Entonces hizo algo impensable. Se deslizó del baúl y se arrodilló en el suelo sucio.
bajó su inmensa estatura hasta que sus ojos quedaron exactamente al nivel de los de Lucía. «Nunca más tendrás que mirar hacia arriba para buscar respeto», prometió, su voz resonando con la fuerza de la tierra. «Tú tienes la información. Tú tienes la llave para destruirlo. Pero no puedo salir de aquí. No puedo llegar al correo. No puedo hablar con los abogados», dijo ella desesperada. Kamau extendió su mano. Su palma era un mapa de trabajo duro. «Yo soy tus piernas, Lucía. Yo conozco a los hombres que cargan los barcos, a los que llevan las cartas, a los que nadie ve. Los invisibles. Si tú escribes la verdad, yo la llevaré al mundo». Lucía colocó su pequeña mano sobre la de él. El contraste era absoluto. Marfil y ébano, seda y callos, intelecto y fuerza. En ese vagón maloliente nació la rebelión. Durante la siguiente semana, el vagón de carga se convirtió en un centro de operaciones. Mientras el tren avanzaba hacia el sur, Lucía y Kamau trabajaban mientras Ufner dormía. Lucía usó una astilla de madera afilada y tinta robada para falsificar documentos. Su caligrafía era perfecta. Podía imitar la firma de Ufner con una precisión aterradora. El plan tenía 3 frentes. La evidencia financiera. Lucía redactó hojas de contabilidad falsas que, irónicamente, reflejaban la verdadera contabilidad que Ufner ocultaba. Creó un rastro de papel que conectaba a Ufner con desvíos de fondos de la cuenta principal de Barnum. El sabotaje. Kamau, durante las paradas de reabastecimiento, usaba su red de contactos. Hablaba con los mozos de cuadra, con los cocineros, con los estibadores negros en los pueblos. Les pasaba mensajes. Pequeños actos de sabotaje comenzaron a ocurrir. El vino de Ufner se agriaba. Sus trajes aparecían con costuras rotas. Rumores sobre su insolvencia llegaban a los oídos de los banqueros locales. La trampa legal, la pieza maestra. Una carta dirigida a los abogados de Barnum en Nueva York. Una noche, bajo la luz mortecina, Lucía dictó y escribió el documento final. A los señores Stratton and Joyner, representantes legales de P.T. Barnum. La naturaleza de una bestia no se juzga por su piel, sino por sus actos. El señor Frank Ufner ha confundido la lealtad con la servidumbre. Adjunto a la presente encontrarán las pruebas de que el señor Ufner ha estado transportando contrabando de opio y antigüedades robadas en los vagones marcados con el sello de su compañía, poniendo en riesgo su franquicia federal. Más grave aún, ha ocultado ganancias por valor de $12,000 en el último trimestre. La evidencia física, el libro negro, se encuentra bajo el piso falso de su oficina móvil, sección B. Si desean recuperar su honor y su oro, estén presentes en la gala de Nueva Orleans el 20 de octubre. La verdad será servida como plato principal, un auditor invisible. Kamau tomó la carta, la escondió dentro de su camisa contra su corazón. En la siguiente parada, corrió 5 kilómetros en la oscuridad hasta la oficina postal del condado, pagó el envío urgente con monedas ganadas en apuestas de fuerza y regresó antes de que el sol saliera. El 20 de octubre de 1885, Nueva Orleans brillaba. Ufner, creyendo que su terapia de choque había funcionado porque Lucía se mostraba dócil y silenciosa, ordenó que la prepararan para la gala. «Mira cómo ha aprendido su lugar», se jactó Ufner mientras Lucía subía al carruaje. «Un poco de oscuridad y suciedad hacen maravillas por la humildad». La gala se celebraba en una mansión del barrio francés. Candelabros de cristal, champán francés, la élite del sur. Ufner estaba en su apogeo. Planeaba anunciar la venta del contrato de Lucía esa misma noche. Lucía entró al salón. Llevaba un vestido nuevo pagado por Ufner, pero en sus ojos había un fuego que él no reconoció.
Kamau estaba en la puerta, vestido con su uniforme de guardia, inmóvil como una estatua de obsidiana. Ufner golpeó su copa con una cuchara. El salón hizo silencio. «Damas y caballeros, hoy celebramos el triunfo de la civilización. Les presento a mi creación más preciada, la pequeña Lucía». Lucía dio un paso al frente, pero no cantó, no bailó. Las puertas principales se abrieron de golpe con un estruendo que hizo tintinear las copas. 3 hombres entraron. Llevaban levitas largas y placas federales. Detrás de ellos, un abogado de aspecto severo con un maletín de cuero. «¿Qué significa esto?», bramó Ufner. «Esta es una fiesta privada». El alguacil federal avanzó, ignorando a los invitados. «Frank Ufner, queda usted arrestado por malversación de fondos, contrabando interestatal y fraude fiscal». Ufner se puso pálido. «Es absurdo. Soy un hombre de negocios respetable. Exijo ver las pruebas». El abogado de Nueva York abrió su maletín y sacó la carta que Lucía había escrito. «Recibimos información muy precisa, señor Ufner. Mis agentes acaban de revisar el doble fondo de su vagón. Encontramos el libro y el opio». Ufner miró a su alrededor, acorralado. Sus ojos se posaron en Lucía. La comprensión golpeó su rostro como un ladrillo. «¡Tú!», gritó con la voz quebrada por la histeria. «¡Maldita ingrata! ¡Eres mía! ¡Diles que mienten!». Se abalanzó hacia ella con la mano levantada para golpearla, pero nunca llegó. Kamau se movió con una velocidad imposible para su tamaño. Se interpuso entre el tirano y la mujer. Su mano se cerró sobre el antebrazo de Ufner, deteniéndolo en seco. El salón contuvo el aliento. La imagen era iconográfica. El gigante protegiendo a la pequeña. Kamau no le rompió el brazo, aunque podría haberlo hecho. Simplemente lo apretó hasta que Ufner soltó un gemido de dolor y cayó de rodillas. Entonces Lucía habló. Su voz, entrenada para llenar teatros sin micrófono, resonó clara y potente, llena de una autoridad que hizo que los hombres más ricos de Nueva Orleans bajaran la cabeza. «Señor Ufner», dijo ella mirándolo desde arriba por primera vez en su vida. «Usted apostó que podía romper mi espíritu con la oscuridad. Olvidó que las estrellas solo brillan cuando no hay luz». Sacó de su manga un pequeño cuaderno negro, su propia copia de seguridad de los registros. Lo arrojó a los pies del alguacil. «Aquí están las fechas y nombres que faltan. Llévenselo. Su deuda con la humanidad ha vencido». Kamau soltó el brazo de Ufner. El tirano cayó al suelo sollozando, arruinado, deshonrado. Mientras lo arrostraban fuera del salón, gritando incoherencias, nadie miró al rey de los monstruos. Todos miraban a la extraña pareja en el centro de la pista, una mujer diminuta y un hombre gigante, dignos, intocables, libres. 3 años después, la brisa del Golfo de México es cálida y huele a sal y vainilla. Lejos del ruido de los circos, lejos de las miradas curiosas y de los inviernos crueles del norte. En una pequeña hacienda cerca de la costa, un jardín florece. No es un jardín cualquiera. Las plantas están podadas y organizadas de manera que todo sea accesible desde una altura baja. Lucía camina por los senderos de piedra. Ya no viste sedas incómodas, sino lino fresco y algodón. Lleva un sombrero de paja para el sol. A lo lejos, cerca de la orilla, una figura inmensa arrastra una red de pesca del mar. Kamau trae la cena. Su risa retumba cuando ve a Lucía acercarse. Él deja la red y se seca las manos. Ella llega a su lado. La diferencia de altura sigue siendo de 1,5 metros, pero ya no importa. Se sientan en la arena mientras el sol se pone, tiñendo el cielo de violeta y oro. Las sombras se alargan. La sombra de Lucía y la sombra de Kamau se tocan, se cruzan y se funden en una sola mancha oscura sobre la arena, indistinguible, indivisible. ¿Crees que saben qué fue de él?, pregunta Kamau, refiriéndose al fantasma de su pasado.
Escuché que murió en una prisión de deudores en Georgia, dice Lucía sin rencor, solo con una paz infinita. Quiso ser dueño del mundo y terminó en una celda más pequeña que mi vagón. Kamau toma la mano de Lucía. Su pulgar acaricia suavemente los dedos de ella. Nosotros ganamos, Lucía, no con fuerza ni con dinero. Ganamos porque él vio cuerpos, respondió ella, recostando su cabeza contra el brazo inmenso de su compañero. Y nosotros vimos almas. El mar borró sus huellas en la orilla, pero su historia quedó grabada en el tiempo, la leyenda de la pequeña y el gigante que derribaron un imperio sin disparar una sola bala.